Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Esto tendría que ver con el traslado, podría ser del embajador de México, que será un plazo de 72 horas para que salga del país, o también podría ser resguardo para la salida de la señora Lilia Paredes, ex primera dama, con sus 2 hijos. Pablo Monroy, que se retira en estos instantes, junto... Dos momentos de una misma historia cuyos entretelones hasta ahora no han sido contados. El 7 de diciembre del año pasado, la detención del expresidente Pedro Castillo tras su fallido golpe de Estado. Después de unos minutos, el expresidente Pedro Castillo fue conducido a la 7ª región policial en calidad de detenido. Y el 21 de ese mismo mes, la partida de la ex primera dama Lilia Paredes y sus hijos rumbo a México, luego de obtener el asilo político de ese país. El asilo ya se les concedió porque están en territorio mexicano, es decir, están en nuestra embajada. Y cuando están en la embajada, pues les concedes el asilo, es una decisión independiente, soberana de México. Ahora lo que se está negociando, que sería el salvoconducto para que si desean salir, lo puedan hacer y venir a México. ¿Qué pasó entre el 7 de diciembre y el 21 de diciembre del 2022, cuando la ex familia presidencial salió del país tras ser asilada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador? La Unidad de Investigación de Latina Noticias y Punto Final accedieron al expediente completo de este caso, solicitándolo a través de las leyes mexicanas de acceso a la información pública. Un trámite que duró 9 meses, pero que hoy ha dado resultados. Los detalles son resaltantes y podrían encender nuevamente la polémica con el actual gobierno mexicano. Acá si lo merecía Lilia Paredes o no puede discutirse. El punto es que se otorgue el asilo argumentando cosas palmariamente falsas en torno a lo que ocurrió en el Perú el 7 de diciembre. A partir de la fecha y hasta que se instaure el nuevo Congreso de la República, se gobernará mediante decretos ley. Luego del mensaje de Pedro Castillo y su posterior detención, muchos se preguntaban cuál sería el destino de la ya entonces ex familia presidencial. México parecía ser el paradero final. En buena cuenta, Castillo había sido detenido por la policía cuando enrumbaba hacia la embajada de ese país, según dijo, para poner a buen recaudo a los suyos. Lo cierto es que el 8 de diciembre a las 10 de la mañana, Lilia Paredes, quien es investigada por el Ministerio Público por el caso Anguía y su supuesta participación como coordinadora en la organización criminal que lideraría su esposo Pedro Castillo, se acercó hasta la sede de la Embajada Mexicana ubicada en San Isidro y presentó esta carta. El 8 de diciembre del año pasado, es decir, un día después del golpe de Estado perpetrado por Pedro Castillo, Lilia Paredes, la esposa del ex jefe de Estado, le envía esta carta al embajador de México en nuestro país, el señor Pablo Monroy, en donde le solicita de manera formal asilo diplomático para ella y sus menores hijos, argumentando una situación de inseguridad desde la detención de su esposo. También señala temer por su integridad y la de su familia. La carta estaba acompañada de los pasaportes de los integrantes de la familia Castillo. Curiosamente, estos documentos fueron expedidos el 8 de noviembre del año pasado, un mes antes del autogolpe y la entrega de esta misiva a la embajada mexicana, y en donde Paredes pretendía ser clara. Como vemos, la ex primera dama argumenta encontrarse en una situación de inseguridad y teme por su integridad. ¿Esto fue exacto? Yo creo que, digamos, en términos prácticos no existía esa situación, pero no es, totalmente improbable. Y en ese sentido podría elaborarse un argumento en la materia. Pero claro, esto se da en el contexto en que el presidente de México dice que no solo no hubo un golpe de Pedro Castillo, sino que hubo un golpe contra Pedro Castillo. Me avisaron de que iba hacia
la embajada, que iba a solicitar el asilo y que si le abrían la puerta de la embajada. Busqué a Marcelo Ebrard y le informé y le dije que hablara con el embajador y que se abriera la puerta de la embajada. Nadie sabía entonces que mientras el presidente mexicano hacía esta declaración, su gobierno corría traslado del pedido de Lilia Paredes de forma expresa. El 9 de diciembre, un día después de enviada la carta, Maximiliano Reyes Zúñiga, subsecretario para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores del gobierno mexicano, remite este documento al secretario de Gobernación, Adán López Hernández, en donde le cuenta el asilo político solicitado por la ex familia presidencial peruana. La palabra clave aquí es político, ¿no? Este no es un proceso meramente legal. Por ejemplo, se hace constar en la documentación que ustedes obtuvieron que se requiere la aprobación de la Secretaría de Gobernación, que es una secretaría puramente política. ¿Cuál sería su Sería el equivalente al premierato, a la presidencia del Consejo de Ministros en el Perú, ¿no? En uno de los últimos párrafos, Reyes le dice al secretario de Gobernación que su dependencia considera favorable el otorgamiento del asilo político y que le adjunta el siguiente documento: una valoración política que había efectuado sobre la situación que nuestro país vivía en esos momentos. Un documento que comienza así. Desde que Pedro Castillo Terrones triunfó en las elecciones, su gobierno enfrentó un constante asedio de fuerzas políticas opositoras. Formaron un frente común para obstaculizar el ejercicio gubernamental y destituir al mandatario. En otro momento, señala que la inestabilidad provocada por la oposición se reflejó en los reiterados esfuerzos para obligar su vacancia con acusaciones improbadas de incapacidad moral y corrupción. Sin embargo, lo más antojadizo se encuentra líneas abajo y alude a la moción de vacancia presidencial que ese 7 de diciembre se iba a votar en el Congreso. En la valoración política que hace el gobierno mexicano de la situación en nuestro país en diciembre del 2022, hay un párrafo que llama poderosamente la atención por lo inexacto y falso. Señala que el presidente Castillo, horas antes de la votación que se iba a llevar a cabo en el Congreso para ver su vacancia, ordenó la disolución temporal de dicho cuerpo legislativo y anunció la instauración de un estado de excepción. Y acá viene lo polémico, lo cual fue interpretado, según el gobierno mexicano, por varios sectores como un golpe de Estado. ¿Esta valoración política que hace México de la situación de nuestro país en diciembre del 2022 es exacta? No, es totalmente falsa, pero era difícil concebir que la Cancillería dijera algo radicalmente distinto a lo que ya había dicho el presidente. López Obrador no solo ignora el golpe de Castillo, sino que alega un inexistente golpe de Estado en su contra. Y se menciona que intentó disolver el Congreso y solo se habla del Congreso porque obviamente era un Congreso de mayoría opositora y podía argumentarse que era una mayoría obstruccionista. Pero él intenta disolver el Tribunal o intervenir, cuando menos, el Tribunal Constitucional, intervenir la Fiscalía de la Nación, intervenir el Poder Judicial. Es mucho pueblo. Entonces, para el gobierno mexicano, lo que hizo Pedro Castillo el 7 de diciembre no fue un golpe de Estado, sino tan solo un acto político, la instauración de un estado de excepción sometido a la libre interpretación de un amplio sector de peruanos. Algo no solo inaceptable, sino absurdo desde el hecho mismo. Decir que hubo interpretaciones de lo ocurrido como un golpe, ignorando el hecho que fue un golpe ostensible sin ninguna duda posible, esto es una media verdad que es peor que una mentira. La subjetiva valoración política que hace la diplomacia mexicana nos deja un dato relevante, aunque ya dicho por López Obrador. Que iba a solicitar el asilo y que si le abrían la puerta de la embajada, y le dije que hablara con el embajador y que se abriera la puerta de la embajada. El expresidente, a través de su abogado, solicitó asilo a México y ratificó su solicitud verbalmente al embajador de México en el contexto de una visita al centro de detención. Algo que contradice abiertamente lo que Castillo ha afirmado en las audiencias judiciales, donde dijo que ese día iba a la embajada mexicana a dejar a su familia. Cuando yo decido conducir a mi familia a la Embajada de México por
los hechos que venía sufriendo mis hijos y mi esposa, decido irme en el mismo cofre, en la misma movilidad del presidente de la República. Pido que me acompañe el señor Aníbal Torres para ir y volver. Y cuando estábamos a la altura, cerca de la prefectura, detienen la movilidad y empiezan a apuntar con metralletas, donde iba yo con mi esposa y mi hija, y en el carro posterior estaba mi hijo menor. No estaba jugando, no había ningún tipo de flagrancia. Estaba yendo a dejar a mi familia en la Embajada de México porque el hostigamiento a una familia que viene del interior del país era enorme. Como se quiere, un día después, el 10 de diciembre, el secretario de Gobernación mexicano emitió una opinión favorable para el otorgamiento del asilo político. Ese mismo día, a las 6:41 de la tarde, la Subsecretaría para América Latina y el Caribe envía este correo a la Embajada Mexicana en Perú, informando que el asilo ha sido concedido. Ordena a la misión diplomática coordinar con la Cancillería peruana para emitir los salvoconductos respectivos. Esto se dio el 21 de diciembre del año pasado e inmediatamente México expidió estas constancias de clave única de registro de población para extranjeros a nombre de Lilia Paredes y sus hijos. Ese mismo día viajaron hacia la tierra de aztecas y mayas. La oportunidad, me quedé en Perú porque respeto al Poder Judicial y las restricciones que se me ha colocado. Cabe precisar de que yo nunca fui ni pisé la Embajada de México. Buscamos la versión de la familia Castillo o en todo caso de su abogado, pero el pedido fue infructuoso. Lilia Paredes lleva más de 9 meses en territorio mexicano y más de una insistente versión lo ubica en la colonia Roma, una de las más exclusivas de la Ciudad de México. Se le ha visto en pocas oportunidades, como aquella vez en la que fue a visitar a López Obrador al Palacio Nacional. Buenas tardes, ¿viene a reunirse con el presidente? Yo considero fue un golpe de Estado técnico y creo que fue un acto ilegal, arbitrario, antidemocrático. Argumentar, como se argumenta en estos documentos, de que Lilia Paredes temía por su seguridad y la de sus hijos, en todo caso es materia interpretable. Ahí no veo mayor problema. El problema es que se siga negando el golpe de Estado de Castillo, o cuando menos que se pretenda soslayar lo que fue a todas luces un intento, por suerte fallido, golpe de Estado. Y ese es el tema de fondo de esta historia. El gobierno mexicano, a través de las declaraciones de sus máximas autoridades, y hoy sabemos también en sus papeles oficiales, difunde una versión falsa de lo que pasó en el Perú. Lo de Castillo fue un golpe de Estado en toda su dimensión, y eso no tiene margen de interpretación.